Entonces, os voy a pedir, por favor, que mantengáis silenciado vuestro micrófono y apagada vuestra cámara hasta el final de la sesión. Luego, bueno, pues recordaros, por favor, que estéis conscientes que esta sesión se va a grabar para que luego pues, esté disponible para todos vosotros o aquellas personas que no hayan podido asistir finalmente. Sin duda, queremos que sea pues, una sesión interactiva, por lo cual os vamos a dar la oportunidad de preguntarnos o hacer transmitirnos cualquier cuestión o aclaración que consideréis. Sí que os vamos a pedir, por favor, que lo vayáis incluyendo pues, en formato pregunta en el chat del grupo de este webinar, de tal forma que a la finalización de la sesión recuperaremos todas las preguntas que hayan podido surgir y las iremos contestando una por uno. Y bueno, pues sin mucho más, pues de nuevo, muy buenas tardes, muchas gracias por venir y comenzamos con el webinar. Dos líneas sobre quiénes somos y cuál es el objetivo de esta sesión. Bueno, pues, soy Sergio Hinchado, responsable del área sanitaria dentro de GEIS, GEIS consultora multinacional de selección de personal. GEIS tiene, pues, como os he comentado, una división especializada en el ámbito de salud, en el cual pues, todos los años prestamos mucha atención a cuáles son las diferentes tendencias que se producen dentro de los diferentes perfiles profesionales con los que trabajamos. Y el área regulatory, sin duda, pues, es una de ellas. Nosotros todos los años publicamos una guía salarial que os animamos a que consultéis, en la que pues, los perfiles de regulatory siempre tienen una gran importancia, porque es una de las posiciones que sin duda pues, más trabajamos. Es una posición con una alta empleabilidad, es una posición demandada por las compañías, en un sector regulado y en una industria pues, farmacéutica tan importante pues, como estamos viendo en la actualidad. El formato de la presentación, como vais a ver, tanto Mar como yo, pues vamos a intentar hacerlo lo más interactiva posible, de tal forma que pues, os presentaremos las conclusiones de este estudio, que es un estudio que es la segunda ocasión que lo realizamos, que está dirigido de forma exclusiva a profesionales del ámbito de regulatory, que hemos tenido más de 200 respuestas a la encuesta y que hoy os presentamos las conclusiones. Entonces, será interactivo. Mar y yo nos iremos haciendo pues, preguntas de forma alternativa para intentar pues, que la sesión sea lo más dinámica posible. Entonces, Mar, sí que te agradecería, por favor, que... Hola, buenas tardes. Gracias, Sergio. Muy buenas tardes a todos y, bueno, gracias por vuestra asistencia, por supuesto. La verdad que estar en una tarde de jueves de mayo, confinamiento y demás, aquí sentados, es muy de agradecer. También, por supuesto, agradecer a GEIS, pues, de nuevo la iniciativa, ¿no?, en apoyar a este rol que veremos por los resultados de la encuesta, lo importante y la relevancia que tiene. Y luego, por otro lado, a mí, pues, personalmente me toca mucho porque es el rol que ha sido mío durante muchísimos años hasta que decido fundar Regulatory 3.0, desde donde trabajo ahora como coach y formadora para trabajar este perfil desde otro lado, desde un desarrollo de liderazgo y de habilidades, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué queremos que os llevéis esta tarde? Pues la verdad, como decía Sergio, queremos que sea práctico, interactivo, útil, por supuesto, para vosotros y sobre todo conocer la realidad de este perfil desde los protagonistas, desde ellos mismos, ¿no? Desde todos los que han contestado a esta encuesta y qué quieren, qué buscan, cuál es su realidad y, por supuesto, también qué espacios de oportunidad hay, ¿no? Siempre hay espacios de oportunidad para posicionar mejor cualquier perfil, pero sobre todo, bueno, este que nos toca esta tarde. Y comenzamos, Sergio. Yo te voy a lanzar la primera pregunta, que un poco aparecía ahí en la encuesta. ¿Y qué dicen los participantes si recomendarías trabajar en el área de regulación? Gracias, Mar. La respuesta sencilla es sí. Afortunadamente, bueno, pues, para la importancia de la función, pues, una gran mayoría de los profesionales que contestaron a la encuesta respondieron de forma afirmativa. Es verdad que no podemos ser complacientes porque sí que pues, un porcentaje pues, significativo de estas personas que contestaron que sí, también dijeron que falta recorrido y que falta camino por realizar
pero sin duda sí que es una posición pues, con alta empleabilidad y sobre todo es una posición en la que vemos que, por un lado, ofrece pues, grandes oportunidades de desarrollo y carrera profesional y que es una posición bastante común para aquellas personas que quieran pues, comenzar su carrera profesional dentro de la industria farmacéutica. Hay un dato muy significativo y es que el 25% de las personas que contestaron la encuesta dijeron que comenzaron a trabajar en la industria farmacéutica a través de una función de regulatorio. El hecho de que sea un 25% es significativo y es muy interesante, pero luego también significa que es una posición bastante comodín, muy transversal, porque hay personas que pasan por ella antes o después. Entonces, sin duda, es una posición a tener en cuenta. Y luego, pues es una posición que es muy variada. Entonces, hay algunas posiciones que es complicado acceder a ellas desde un perfil junior o que tienen un recorrido más corto. Aquí, sin duda, vemos que desde posiciones de entrada en la carrera profesional hasta posiciones directivas, ahí pues, tuvimos una amplia representación de profesionales y también indica que se puede pues, crear una amplia pues, y longeva pues, carrera profesional sin tener que salir del ámbito de regulatorio. Y ahora, Mar, pues, es tu turno y me encantaría pues, saber cómo es percibido el perfil de regulatorio en las organizaciones. Pues como no podía ser de otro modo, es un perfil, no esperábamos otra respuesta, por supuesto, es un perfil muy valorado y altamente reconocido, pero bueno, aquí, fijaros, los datos nos dicen que se percibe todavía una necesidad de seguir potenciando, ¿no? Quizás seguir potenciando esa participación o mayor participación en negocio y no ser considerado como un departamento de soporte, un departamento técnico, ¿no? Con una mayor presencia. Esto, lógicamente, ofrece una oportunidad para potenciar la función de regulatorio en este área, para tener mayor visibilidad y una orientación más estratégica, y esto sí que lo vemos. Bueno, aquí hay una buena noticia, ¿no? Que respecto a la de 2018 sí se ve un repunte en positivo de esta mayor participación. La línea de reporte principal, continuando con esta relevancia del rol, bueno, pues es muy llamativo que un alto porcentaje reporta a la dirección general. Hay también una alta representación de función matricial, es decir, un reporte a regulatorio global. Esto, bueno, pues lo venimos viendo en los últimos años, ¿no? Una centralización tanto del registro de la autorización de los fármacos como de la estrategia regulatoria a nivel europeo y a nivel global. Y llama la atención quizá, ¿no? Aquí si veis calidad y dirección técnica, que todavía sigue pues habiendo un reporte a estas funciones. Yo aquí simplemente pues, por mi experiencia y por mi olfato, ¿no? el identificar dos causas, ¿no? Quizá una que tradicionalmente regulatoria ha estado muy ligada a la dirección técnica, hace años era el único interlocutor válido con la administración, y quizá haya todavía empresas, fabricantes nacionales que es muy frecuente también que el responsable Mar, perdona que te corte, te perdemos un poco, no sé si... de regulatorio, pero la buena a ver. ¿Sí, Mar? Sí. Te oímos, por lo menos yo te oímos un poco raro aquí. Estamos comentando. Sí, hemos perdido un poco la conexión. Sí. Si te puedes acercar al wifi o estar o mover un pelín, y no hemos escuchado nada de la última respuesta. Cuando estabas comentando la particularidad o la importancia que sigue manteniendo el reporte al área de calidad y dirección técnica. Ahí nos hemos quedado. No te escuchamos, Mar. Me parece que estás silenciada. A ver, ¿me escucháis ahora? Ahora sí.
Disculpad, estos son los, los gajes del directo, pero a veces No te preocupes, nada. son los cables. Disculpad a todos los que estáis ahí. No te preocupes. Bueno, comentábamos la línea de reporte, ¿no? En línea con la relevancia del rol. Vamos hacia adelante en la presentación. Otro dato interesante de esta importancia del rol es la presencia en los comités ejecutivos, los comités de dirección. Aquí hay, bueno, nos ha sorprendido, ¿no?, que hay casi tantos síes como noes, ¿no? Y una noticia un poquito no tan positiva, que es un decrecimiento o un crecimiento de los noes en este sentido, con lo cual, de nuevo, un espacio de oportunidad para que la presencia de regulatory sea en primera línea de negocio, que esté ahí jugando, como decimos, con la estrategia de la compañía. Siguiente. El tipo de empresa, pues la mayor representatividad es laboratorio farmacéutico. Aquí tenemos en la gráfica, pero no se queda aquí, ¿no? También tenemos una alta representatividad en otros tipos de negocio, cosmética, medical devices, quizá también aquí por la importancia de contar con un equipo regulatorio por los nuevos reglamentos cada vez más exigentes en este área. Y luego hay un área ahí de otros que, bueno, Sergio y yo hablábamos, ¿no?, de quién podía estar aquí representado, y creemos que puede haber dos figuras, ¿no? Una figura del regulatorio de CMC, el que se llama de Chemistry, Manufacturing and Control, un poquito que están en el área de fabricación, asegurándose que todo lo que se hace en fabricación esté conforme a normativa y se lleva a la autoridad sanitaria. Y por otro lado también estas áreas quizás de startup de las CROs, que también tienen una gran relevancia a la hora de pedir y solicitar y todas las autorizaciones de los ensayos clínicos. Esto es un poco lo que queríamos contar de este área, y queríamos saber también, Sergio, qué busca este perfil. Pues, bueno, yo creo que de forma general, para poder trabajar en el ámbito de regulatory, tienes que haber cursado una carrera, pues un grado de ciencias de la salud, de ciencias de la vida. Le preguntaba a Mar, pues, en una posición con tanta importancia del aspecto legislativo, ¿es normal encontrarte, pues, alguna otra titulación o, por ejemplo, pues, licenciados en Derecho? Y ella me decía que no es para nada, pues, común, que es posible que a lo mejor, pues, algún licenciado en farmacia o química que domine muy bien el regulatorio, pues se haya planteado en un momento dado, pues, cursar la carrera de Derecho, pero no, pues, sin duda vienen del ámbito de ciencias de la salud. Y luego también es significativo el hecho de que se ha creado, pues, una corriente general de cursar un curso de posgrado, un máster, que no es necesariamente habilitante, es decir, puedes cursar, trabajar, pues, en el ámbito de regulatorio sin haberlo hecho, pero es realmente muy complicado, difícil encontrarse a personas que empiezan a trabajar en el ámbito de regulatorio en un laboratorio farmacéutico que no hayan cursado, pues, un curso de posgrado que sea de especialización. Es decir, sin duda nos encontramos con perfiles muy especializados y altamente capacitados. Y esto también nos lleva a intentar, pues, conocer cuáles son aquellas competencias que las compañías consideran que son más relevantes para que estas personas pues, rindan en su puesto de trabajo. Es decir, la pregunta, como veis, era cuáles eran las competencias que más influían en la productividad. A ver, nosotros pues, incluimos una serie de competencias dentro de un diccionario que podría ser, pues, mucho más amplio. Pero, como veis, hay una respuesta, pues, bastante elevada de lo que es la, pues, gestión del tiempo, buena organización. Es decir, el profesional de regulatory, si estáis trabajando en la función, pues posiblemente os identifiquéis con personas que tenéis gran atención al detalle, personas que realmente sois muy organizadas. Y la verdad es que, pues, es decir, es una situación, pues, bastante habitual en la que, aunque las competencias hard, es decir, la formación académica, pues el máster, son fundamentales, cada vez se valoran más el hecho de que, pues, los profesionales tengan estas competencias, y una de ellas, que es la visión estratégica, pues nos llamó mucho la atención porque ha sido la que más pues, crecimiento
ha tenido respecto a la encuesta de hace 2 años. Entonces, sin duda las competencias son imprescindibles para poder pues, rendir y evolucionar en el puesto de regulatory. Y otra de las preguntas, cuando nosotros hacemos esta encuesta, a ver, no discriminamos entre pues, directores de regulatory que tienen que buscar personas para sus equipos o profesionales junior, es decir, están dirigidos a personas que trabajan en el sector. Entonces, hay algunas preguntas que son de control y es para pues, asegurarnos que la anterior tenía sentido. Y aquí nos hemos llevado una pues, sorpresa y es las competencias que los profesionales piensan que son las más buscadas no necesariamente coinciden con las que las personas que trabajan en la función y buscan a alguien para su equipo decían que eran las más importantes. Es decir, algunas sí que son parecidas, pero como veis, si luego pues, podréis, es decir, pondremos el informe a vuestra disposición, lo colgaremos en redes sociales y bueno, pues os lo enviaremos al email si lo consideráis, pero cuando lo veáis con detalle veréis que no son exactamente las mismas y sin duda es llamativo. Bueno, Mar, sin duda también queremos saber cuáles son las responsables del regulatory. ¿Han evolucionado de alguna forma? Pues sigue siendo, lógicamente, como no podría ser de otra manera, el registro y el mantenimiento de los fármacos y cualquier producto que la compañía lleve, ¿no? Esta es la principal responsabilidad, pero bueno, nos sigue sorprendiendo, ¿no? Este rol con esta versatilidad y esta multifunción, no decimos multitasking porque está muy mal visto, ¿no? El multitasking, pero sí es verdad que da de nuevo oportunidad para una transversalidad, ¿no? Para todo este conocimiento a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, pues le hace pues, un jugador de equipo en todas las áreas, ¿no? Fundamentalmente. Hay algunas más afines, como pueden ser promoción y demás, pero calidad también, pero fijaros, hay muchísima transversalidad y mucha versatilidad. Seguimos en la siguiente. Desarrollo profesional. La pregunta que les hacíamos a todos los profesionales era si era fácil consideraban que era fácil una promoción interna o movimiento lateral. Y bueno, hay una alta respuesta del sí, podemos considerar que un 40% es una alta respuesta, si bien aquí tenemos un pequeño descenso con respecto a la encuesta de 2018 y las áreas principales son compliance y calidad, por ser las más afines, pero sí que vemos también que cada vez hay una mayor presencia o una mayor participación en otras áreas más enfocadas o más relacionadas con acceso, ¿no? Precio, reembolso, relaciones, etcétera. Sin duda, lo que decía antes Sergio, ¿no? Que este profesional, muchos han pasado o muchos pasarán por esta función, como comentabas antes. Los tamaños de los equipos también pues, va en línea con esta relevancia que tiene y a mí este es un dato que me ha sorprendido de muchos años trabajando en el sector. Yo vi cómo mis equipos iban creciendo en esta función, pero me sorprende ver que hay equipos considerablemente de más de 10 personas, entre 5 o 10 personas, con lo cual, una vez más, son equipos muy necesarios en las organizaciones. ¿Sí? Los planes formativos, pues hablábamos del movimiento lateral, ¿no? De la importancia que supone para este movimiento lateral el estar bien formado, ¿no? El tener un plan de carrera, un plan de desarrollo. Y aquí hemos identificado un gap, ¿no? Para la función y es que un alto porcentaje han respondido que no participan en los planes o no participan como les gustaría, ¿no? En estos planes de formación en otro tipo de habilidades más orientadas al management, ¿no? Se sigue poniendo foco. Es muy importante, ¿no? Todo el conocimiento técnico, regulatorio, gestión del tiempo, presentaciones eficaces, pero no debemos olvidar que el área, como decía Sergio antes, es un área las competencias cada vez son más demandadas y relevantes. De nuevo, oportunidades para el rol. Y creo que es para finalizar, ¿no? este bloque. ¿Qué elementos definen desde el punto de vista laboral al perfil, Sergio? Bueno, como os podéis imaginar, el COVID pues, ha sido una sorpresa para todos y sin duda pues para nosotros también. Y
y en este pues, informe que nosotros realizamos en el último trimestre del 2019, pues trasladamos una pregunta pues, muy directa respecto a la intención de cambio de empleo que tenían los profesionales respecto del año 2019 al 2020. Entonces, estas son las encuestas, es decir, estas son las respuestas de hace 4 meses. Entonces, ¿serán las mismas a día de hoy? Pues no lo sabemos, pero sin duda vemos muy significativo que había un porcentaje muy grande de personas que se planteaban un cambio de trabajo. Y cuando pues, intentábamos rascar un poco e intentar entender el motivo por el que pues, un porcentaje tan amplio de personas están abiertos a un movimiento de empresa, sin duda pues, había 2 factores que incluso son relativamente similares. Uno de ellos son las perspectivas de progreso y luego es la satisfacción profesional, que muchas veces están relacionadas. Sin una idea clara de evolución profesional, se puede producir una sensación de estancamiento y sin duda pues, las personas dentro de un perfil en el que se han capacitado y han formado y son pues, perfiles muy demandados, se puedan plantear cambiar de empresa. Y luego también preguntamos el hecho de que por qué se producía pues esa rotación y si ellos eran, no sé, si eran conscientes o tenían la sensación de que en su empresa se estuviese produciendo algún tipo de movimiento o rotación más allá de lo normal. Y de nuevo, pues un 80% de la misma forma que contestaron que ellos están abiertos a un cambio, también consideran que sus colegas de organización también están abiertos a un cambio. Si hay alguna persona de recursos humanos o algún director de regulatory que tiene pues, un equipo de profesionales, pues le animo a que revise pues, los factores que aquí aparecen porque sin duda son llamativos. Y de nuevo, las respuestas de falta de desarrollo de carrera profesional y luego pues, un buen plan de retención fueron las más valoradas. Bueno, y luego la percepción de mayor ventaja salarial fuera de la organización, pues me cuesta decir que esto sea propio y específico de la función de regulatory. Yo creo que todos pensamos en un momento dado que la competencia se paga más o que el césped de nuestro vecino está más verde. También queríamos, desde Hays, que nos focalizamos en ayudar a los profesionales y a las compañías pues, a encontrarse y a desarrollarse, pues nos interesaba mucho saber pues, de qué forma las personas estaban buscando trabajo y las empresas estaban buscando a su vez su talento. Y aquí lo más llamativo es la poca influencia que tienen las páginas web de las compañías. Es decir, es un toque de atención porque entiendo que se dedicará mucho tiempo a describir de una forma pues, muy completa cuál es el perfil que se está buscando, pero el profesional no entra en la web de las empresas para ver qué ofertas de empleo se están publicando. Rangos salariales. ¿Cómo de bien o de mal se paga la función de regulatory? Esta respuesta también es ejemplo pues, de lo que hemos visto hasta el momento. Como hay profesionales desde junior pues, hasta alta dirección, pues vemos reflejados pues, un amplio abanico de diferentes opciones de retribución. Desde salarios que corresponden muchas veces a las primeras posiciones de entrada en la función hasta alta dirección. Como veis, hemos limitado, hay pues, por debajo de 35.000, sin duda, y por encima de 100.000. Pero yo creo que aquí lo que podemos sacar como conclusión es que no hace falta salir de la función de regulatory para tener un buen salario. Pero no solamente de salario pues, vive un trabajador en su empresa, sino también se valoran más cosas. Y cuando preguntamos qué factores o qué valoraban en su organización, más allá de las oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, que lo vimos antes también reflejado en el sentido de los factores por los que una persona se cambiaría de trabajo o la importancia de las competencias profesionales o los planes de formación que indicaba pues, EMAR, hay un elemento y es el buen ambiente de trabajo. Yo creo que la incorporación de nuevas generaciones, bueno, las generaciones más senior, sin duda, pero también la incorporación de nuevas generaciones en el mercado laboral, pues han dejado claro que la importancia de crear un buen ambiente de trabajo es capital para que las organizaciones puedan retener a sus mejores trabajadores.
Y dentro de los beneficios sociales, pues como veis, plan de formación, ayuda externa para formación, pues ayuda para costear formación externa, pues seguro de salud. Pero bueno, pues estos dos elementos de la formación son también los que resultaron pues más votados y nos encanta verlo porque al final pues está reforzando las respuestas anteriores de la búsqueda de desarrollo profesional, de una carrera profesional pues bien definida, y para poder pues, abordarla con garantías hay que formarse. Entonces, el profesional es consciente de ello y quiere apostar. Y ahora una serie de conclusiones, es decir, unas conclusiones muy cortas porque queremos dar pie a que ahora se genere un debate, que nos encantará pues, conocer vuestras aportaciones, pero lo que queremos resaltar es, por un lado, que nos encontramos que el profesional de regulatory es un profesional de muy alta cualificación, es decir, licenciado, graduado universitario, con pues, estudios de posgrado. Sin duda, pues, el inglés es fundamental, aunque lo hayamos indicado de forma expresa en el informe. Son profesionales muy demandados, por lo cual pues, se tienen la oportunidad de poder cambiar de empresa con relativa pues, facilidad. Es un perfil versátil, variado, se realizan múltiples funciones. Visteis en una slide en la que había pues, más de 10 opciones de pues, funciones y responsabilidades que podía pues, desempeñar esta persona, por lo cual pues, eso enriquece la función y lo hace pues, bonita, agradable, pues, fácil de llevar. Yo creo que esta conclusión es muy interesante para todos los jóvenes que ahora mismo pues, están pues, terminando un máster y no terminan de decidirse si quieren trabajar en el ámbito de regulatory, y que luego pues, son las oportunidades de crecimiento, ese afán de seguir creciendo, lo que impulsa, sobre todo, a las personas que contestaron a esta encuesta, y que es el factor fundamental que tienen que tener en cuenta las compañías y los directivos de regulatory para poder pues, mantener, como os decía antes, a sus mejores trabajadores dentro de la organización. Y con esto son las conclusiones. Daremos como finalizada las conclusiones del informe, que como os he dicho anteriormente, vamos a compartir, pues, por supuesto, a todos vosotros y luego pues, a través de nuestros principales canales de difusión dentro de GEIS y de Regulatory 3.0, y nos encantará pues, abrir el turno de debate. Pues, si os parece bien, comenzamos. Entonces, Jonah, te agradecería que nos... Sí, de momento remitas. tenemos una pregunta, vamos a dar tiempo a que la gente se anime. Recordaros que podéis entrar por micrófono si queréis, nos pedís turno de palabra en el chat y os lo vamos dando. Y de momento tenemos una pregunta de Beatriz que pregunta que por qué algunos reclutadores o seleccionadores consideran que la guía GEIS es demasiado elevada en salarios. Sergio. Buena pregunta, no sé, me encantaría pues, poder contestarle a estos reclutadores de forma directa. A ver, nosotros, la información de nuestra guía GEIS es, lo que sí os puedo asegurar es que es 100% fidedigna, porque es el resultado de encuestas que hacemos tanto a los candidatos que participan en procesos de selección con nosotros, tanto las ofertas de empleo que hacen las empresas que confían en nosotros y nos dan un proceso de selección, las ofertas finales, es decir, por qué salario concreto empiezan a trabajar en estas ofertas que hemos gestionado, y luego pues hacemos medianas, es decir, hacemos un ejercicio de intentar pues, llegar a conclusiones que sean representativas, y como seguro que habéis visto, aparece segmentado por años por años de experiencia y por ciudad. Son respuestas generales. Sin duda, pues habrá situaciones particulares de compañías en las que algunas de estas salarios consideran que están por debajo de lo que ellos están ofreciendo a sus empresas, y hay otras empresas y otros reclutadores me han dicho que no, que están por encima. Entonces, lo único que os puedo asegurar es que son fidedignas, es el resultado de múltiples encuestas. Llevamos 13 años haciéndolas, por lo cual todos los años estudiamos la desviación respecto del año anterior, y bueno, pues si alguien pues, está ofreciendo un salario muy inferior, pues le animamos a que se lo replantee antes de que pierda pues, a esa persona
que está trabajando y que ve que fuera de su compañía pues hay salarios más altos. Perfecto, veo que Paloma pide palabra, le activamos el micro. Adelante, Paloma. Hola, buenas tardes. Lo primero, felicitaros porque me ha parecido interesantísima la presentación y además aspectos que efectivamente tienen una importancia muy relevante en nuestro trabajo, ¿no? A mí me gustaría haceros una pregunta en relación con los datos que habéis presentado de la pertenencia de la función regulatoria al comité de dirección y al hecho de que puede haber habido una reducción con respecto, me ha parecido entender, con respecto al año pasado. Mi pregunta es si habéis detectado que en los casos o que puede haber una influencia para pertenecer o no al comité de dirección en la función regulatoria que vaya unida o que dentro de ese área haya otras funciones que están más cerca del negocio, como por ejemplo puede ser, pues no sé, acceso a mercado o puede ser precios, que son funciones que están bastante cerca del negocio y que quizá a lo mejor pueden influir en el hecho de que Regulatory esté presente en el comité ejecutivo. No sé si habéis detectado algo en este sentido. Contesto yo inicialmente, Sergio, si te Sí, por parece. favor, Mar. Bueno, Paloma, muchísimas gracias. Me encanta que estés ahí, la verdad. Gracias. Y que finalmente hayas podido asistir. Me parece súper relevante tu pregunta y la respuesta es difícil, ¿no? La respuesta es plana, es decir, es un sí o un no, o la línea de... O sea, han elegido cuál poner, ¿no? Entonces han elegido pertenencia al comité de dirección. La razón por la que puede no estar, pues puede ser lo que comentas, quizá que este rol que hemos conocido muy bien tú y yo, que ha tenido tanta relevancia y que tenía tantas funciones o tantas responsabilidades, puede haber perdido, y esto no es ser pesimista, sino realista, cierta oportunidad competitiva con respecto a otros roles más cercanos al negocio y muy relevantes, lógicamente, ¿no? Como acceso, precio y demás. Y ahí está también pues, el peso del profesional de regulatory para ponerse ahí en primera línea y hacerse sitio, ¿no? Yo sí, esto sí que lo encuentro ya a nivel personal, que todavía hoy, a mí me sorprende que no forme parte del comité de dirección, que no esté sentado ahí un profesional que define pues, la escalada o la bajada a tierra de la estrategia regulatoria, que su principal interlocutor es la agencia evaluadora o la agencia reguladora en un entorno tan regulado. A mí me parece muy, muy, muy relevante. Los motivos, pues yo creo que también la descentralización no ha ayudado mucho aquí, ¿no? Las funciones matriciales también es un punto, pero no alcanzo a ver mucho más. A mí me encantaría que todos los regulatorios reportaran a la dirección general y que estuvieran presentes en el comité de dirección, sin duda. Muchas gracias, Mar. Vale, pues de momento no hay ninguna pregunta más en el chat. No sé si queréis comentar alguna cosa más, Mar o Sergio. Sí, tenemos algunas preguntas preparadas entre nosotros. Y yo tengo una pregunta por privado que si queréis contesto bueno, no, a Paula no, me has comentado, ¿no?, que cuando decía el tema de las múltiples responsabilidades hablaba del multitasking, que no estaba bien visto. A ver, quizás ha sido una mala interpretación, me refería a que bueno, pues hay muchos expertos en gestión del tiempo y demás que nos dicen que el multitasking pues no es una buena práctica, ¿no? Cuando nos referimos a multifunción o a multitarea, decimos que tiene muchas áreas o toca, por estar presente en todo el ciclo de vida del producto, toca muchos palillos, ¿no? Muchas áreas, pero no, por supuesto, el multitasking forma parte no solo de regulatory, sino de todos los profesionales, la verdad. Gracias, Paula. Ahora, yo antes cuando estuvimos preparándonos este webinar, yo te lo comenté que considerar que sería muy interesante que compartieras con los jóvenes que a lo mejor nos están escuchando ahora mismo, que si recomendarías trabajar en el ámbito de regulatory para una persona que tiene que decidir o que está en el comienzo de su carrera.
Yo sin duda, lo has dicho antes, y es una puerta de entrada y no solo una puerta de entrada para luego decidir irse a otro lado, se tiene plan de carrera cada vez más. ¿Cómo veo la posición? Yo la veo una posición evidentemente con un conocimiento técnico sólido y un conocimiento regulatorio para poder orientar y ayudar a la compañía a decidir cuál es el mayor camino, pero para mí es un facilitador. Finalmente llega a ser cómo hacer que las cosas ocurran, ¿no? Cómo hacer que sea posible y con una versión panorámica de infinitas cosas que te llegan. No hay un día aburrido en regulatory, eso se lo puedo garantizar. O sea que sin duda sí. Ahora contestamos, si queréis, a las que están en el chat, Sergio, que están entrando. Sí, por favor. ¿Tú los ves? ¿Las Sí. estás viendo o no las Os las leo, ¿no? Yo no las veo. Sí, vamos una a una. Y luego seguimos con las nuestras. Venga, María nos preguntaba si en la guía los bonus están incluidos o no, Sergio. Los bonus no están incluidos en la guía. Aparece fijo más variable, pero el bonus o cualquier tipo de retribución que esté plurianual no la hemos recogido. Perfecto. Luego Marta nos comenta que es estudiante de un máster relacionado con la industria farmacéutica, está en trámites ahora mismo para iniciar sus prácticas y pregunta que qué posibilidad habría de conseguir una beca en Departamento de Regulatory en cuanto a un perfil de un médico general sin experiencia en la industria. ¿Quieres contestar tú, Mar? Y si yo, pues a lo mejor, yo os diría que el requisito, por decirlo de alguna forma, de licenciatura o de grado pues, universitario en ciencias de la salud, pues sin duda pues, incluye pues, a medicina y cirugía. Entonces, no es lo más habitual, pero justamente por eso, pues por el hecho de no ser lo habitual, puede convertir al perfil de esta persona en un perfil pues, más atractivo para las organizaciones y sobre todo le puede dar pues, una empleabilidad superior respecto de otras personas, tanto para evolucionar en la función como para en un futuro pasar a otras. Entonces, mi respuesta sería, estoy convencido que las empresas que vayan a recibir tu currículum se mostrarán interesadas en ti. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Sergio, que es un valor añadido. Ambos conocimientos y además te amplía también la posibilidad de carrera a futuro. Porque pasar por regulatory, yo todavía me sorprendo también cuando hablo con diferentes empresas, os lo decía antes, ¿no? pero del gran desconocimiento de lo que es el lenguaje regulatorio y muchas cosas que tienen que estar en nuestro día a día porque estamos en un entorno hiperregulado. Entonces, por supuesto, un paso por regulatory, como veíamos antes, sin duda es una gran opción. Vale, Adriana nos pregunta que qué recomendaciones daríais en la búsqueda de empleo como técnico junior con un añito de experiencia, porque dice que muchas de las ofertas que piden están pidiendo más de 3 años de experiencia. Bendita pescadilla que se muerde la cola, pues para posiblemente una beca introductoria, pues a lo mejor eres senior y para pues, un puesto de trabajo pues eres junior. Pero yo pues mi mejor recomendación sería que el abanico de compañías que ofrecen oportunidades dentro del ámbito de regulatory es muy amplio. Es decir, antes vimos que no son solamente laboratorios farmacéuticos que pueden ser de investigación o de genéricos, sino luego también pues hay del ámbito de pues, tecnología sanitaria, pues hay consultoras, hay CROs. Entonces, abrir el abanico de oportunidades, de opciones, lo más posible. Ver compañías nacionales, internacionales y luego tener en cuenta que antes lo comentó Marc, que hay un determinado perfil de regulatory que está muy vinculado a las operaciones de las plantas. Hay plantas de fabricación repartidas pues, por diferentes provincias y hay algunas provincias que son pues, menos atractivas o por lo menos a lo mejor no hay tanto pues, disponibilidad de profesionales que otras. Entonces, yo me buscaría, pues me haría una buena búsqueda de cuáles son todas las plantas de fabricación de medicamentos que hay repartidas por España y que tengas en cuenta que muchas de ellas puedan buscar un perfil parecido al tuyo.
Yo, si me permites, Adriana, es añadir que no te pares a la hora de, tú ves un año y piden 3, no te pares porque nunca sabes cuál es el... Eso muchas veces es un requisito que ponemos, pero depende muchísimo del candidato, de dónde te hayas desarrollado. Es decir, no es lo mismo una compañía con un determinado tipo de productos o lo que hayas estado haciendo o un equipo muy grande o un equipo más pequeño. O sea, es así. Luego, la experiencia sigue siendo un grado, evidentemente, se sigue buscando, pero las competencias soft, las competencias blandas cada vez son más demandadas. Entonces, ahí trabajarlas todos lo más que podáis y por supuesto, preparar vuestro perfil desde el minuto ya para que podáis ser un buen candidato. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, sí, yo tengo varias en público. ¿Veis complicado que un manager de RRA, que entiendo que es Regulatory Affairs, especializado en un sector, por ejemplo, en Medical Devices, pueda optar a un puesto de trabajo similar en otro sector, como por ejemplo medicamentos? No. Buena pregunta. Si quieres, Mar, aquí pues invertimos, porque además que yo creo que es interesante que tengan pues una doble perspectiva. Contesta y luego pues doy también mi valor. A ver, es verdad que la especialización a veces corre a favor de uno y a veces va en contra. Sergio ha dicho un tajante no. Yo no sería tan tajante, ¿vale? Depende de nuevo del perfil. Sabemos que al final estamos trabajando en normativa. La interpretación de la normativa una y otra, bueno, pues ahí está la capacidad de hacerlo. Es verdad que el sector del medicamento es muy específico, experimentado y complejo. Bueno, con otra complejidad. Sanitario es tremendamente complejo. Quizá haga falta un pequeño apoyo, tipo curso, especialización, que te dé una visión de toda esa normativa del medicamento tan extensa y conocerlo. No sé, Sergio, ¿qué opinas tú con ese no tajante que decías? Sí, yo la verdad es que pues me he venido arriba con el no tajante. A ver, yo lo que... es decir, no quiero pues ser muy naif, pero nada es imposible. Yo creo que es una cuestión de analizar de una forma pues, muy completa pues, cuáles son pues, tu trayectoria profesional hasta el momento, en qué tipo de compañías, qué retos has podido asumir y que luego dentro de pues, sectores afines pues hay muchos. Es decir, a lo mejor pasar de una compañía de tecnología o de diagnóstico pues, a un laboratorio farmacéutico, pues a lo mejor puedes pasar a nutrición o a lo mejor puedes pasar dentro de tecnología sanitaria a otro tipo de compañías. Es decir, la normativa es diferente. Es decir, sin duda, pues, el registro pues, va a tener sus modificaciones y sus diferencias. Entonces, esa parte técnica se da por hecho de que te puedes llegar a capacitar. Aquí lo único que yo creo que tendrías que tener muy en cuenta es que a lo mejor no cambias y promocionas. Es decir, porque muchas veces queremos cambiar y que tengamos mejores condiciones. Pues a lo mejor si esa empresa te da esa oportunidad es con un puesto similar al que tienes o a lo mejor incluso un pasito por detrás. Pero conseguir el doble cambio, es decir, un cambio de empresa, sector e incluso condiciones económicas, yo es lo que creo que a lo mejor es más difícil. Vale, siguiente pregunta. ¿Cómo gestionar una revisión salarial? ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Perdón, ¿cuánto tiempo esperar? 3 años desde la última revisión salarial. Excelente pregunta, como se dice en estos casos. Entonces, yo aquí mi recomendación sería no esperar a un momento concreto. Es decir, pues casi todas las organizaciones tienen pues estructurado pues, planes de evaluación del desempeño. Es decir, esos planes de evaluación del desempeño pueden ser pues, anuales, pueden ser semestrales y en ese momento normalmente se plantean cuáles son los objetivos del departamento, cuáles son los objetivos de la función y de alguna forma debería pues, aparecer reflejado cómo tiene que evolucionar pues, ese puesto. Entonces, si aparece de una forma expresa, a lo mejor esos objetivos vienen marcados a 1 año o vienen marcados a 2 años. Si no hay ninguna referencia
en un plan en un plan de evaluación del desempeño respecto al salario, yo creo que es interesante utilizar pues, elementos de benchmarking. Es decir, si has conseguido tus objetivos asignados y utilizas un benchmarking del tiempo que en tu organización o en parecidas las personas tardan, el tiempo que tardan de pasar de una posición a otra, hay que intentar buscar pues, un momento para tener una reunión con tu jefe o con recursos humanos para no pedir, pero sí poner el punto en la agenda. Es decir, necesito tener una idea clara y expresa de qué es lo que tengo que hacer para poder seguir evolucionando. No es una cuestión de exigir, sino es una cuestión de necesito tener claro cuál es mi evolución para que vosotros seáis capaces de ofrecerme lo que yo quiera y yo no tenga la necesidad de tener que irme. Vale. Siguiente he visto que Iria se ha desbloqueado el micro, no sé si quiere hablar, si quiere que lo diga. La siguiente pregunta, ¿es factible pasar de la industria cosmética a la farmacéutica con 2 años de experiencia, siendo un perfil químico con máster en cosmética? ¿Qué formación se podría realizar para ayudar al cambio? Esta pregunta es muy similar, ¿no?, a la de medical devices, con la quizá dificultad añadida que el sector cosmético es todavía más específico y quizá un poquito más alejado del mundo de la salud, del mundo de life science o sanitario. Como decía Sergio, no ser naif, pero bueno, son ahí 2 años de experiencia y las puertas igual son muchas a las que abrir. Hay especializaciones en regulatory, hay másters, que van muy orientados al medicamento, ¿no?, al área del medicamento. Quizá, bueno, es verdad que esta persona, Paloma, creo que te llamas, ya tienes el máster en cosmética, quizá otro máster más, pues no es algo que te plantees, pero aquí yo le veo mayor dificultad de cosmética a medicamentos o farmacéutica que desde el área de medical devices, sin duda. Hola, perdonad, Hola. no sé si puedo interrumpir, que es que tenía el mute puesto y no me oíais. Soy Iria Álvarez Novoa, de Astelas Pharma. Saludarte, Mar, y bueno, Hola, Paloma Iria. y alguna ¿Qué persona tal? que está en el chat que nos conocemos. Un gusto. Muchas gracias por la presentación. Perdonad un segundo, he tenido la mala suerte de llegar tarde por un tema urgente, pero me ha encantado la parte que he podido ver. Y bueno, quería haceros una pregunta. A la consultora. ¿Es difícil encontrar, a Geis o a Mar, a la que sea, es difícil encontrar perfiles de gente senior en regulatory y que a la vez sea senior en revisión de materiales promocionales desde la parte de código ético? O sea, que llegas, porque yo lo que estoy viendo es que, igual que Paloma comentaba, ¿no?, la tendencia de esas posiciones a descentralizarse y perder la parte de acceso a la dirección técnica, desglosarse, ¿no?, precios, etcétera. Hay otra tendencia que yo he visto en varias compañías con esto de la globalización y bueno, por diferentes motivos, que es a ganar en el área de materiales promocionales. Incluso el servicio científico, la firma de los materiales promocionales, siendo firmada por el director de regulatory o la persona de regulatory y no por el director médico. Esa tendencia yo creo que es una realidad y que podemos y que debemos incluso fomentar y tirar por ahí, ¿no? Y entonces, en mi compañía es una realidad y lo que me está pasando es la dificultad de encontrar gente con este doble rol. Y entonces mi pregunta es esa, ¿es difícil encontrar estos perfiles? ¿Y hay algún curso o algún máster para que la gente regulatory se haga fuerte en esta parte de revisión de material promocional desde la perspectiva de código ético? Por supuesto, dejando el espacio a médico, ¿no?, en su revisión. Bueno, la respuesta es las tendencias, es decir, cuando se produce una tendencia es que se está produciendo una novedad y un cambio en una posición, en una función. Entonces hay compañías que la abordan y la asumen pues, antes y otras más tarde. ¿Qué significa esto? Que yo creo que dentro de un tiempo pues, te vas a encontrar más compañías en las que el profesional de regulatory va a hacer también pues, revisión de materiales y de textos promocionales,
pero ahora mismo, sin duda, vas a encontrar una dificultad. Sí que es verdad que se produce esa, por un lado, pues súper especialización y hay compañías en las que pues, se van separando, pero también tenemos la misma pues, fuerza pues, inversa y hay compañías en las que pues, prefieren una persona para hacer dos trabajos y también se produce una concentración y una reducción del headcount. Mi respuesta fácil es, sí es difícil, no es lo habitual, pero pues no sois la única empresa que estáis en ese camino. Y respecto de los cursos, yo lo desconozco, Mar, no sé si tú podrías orientarla mejor. Sí, vamos a ver, yo quería simplemente añadir brevemente que es verdad que la foto se empieza a complicar mucho más, ¿no? El compliance cada vez es más amplio, más complejo. Tenemos también a otro actor importante que está creciendo en las compañías, que son los departamentos legales, legal y de compliance, con lo cual habría que distinguir dos aspectos, ¿no? Un tema más relacionado con la promoción o la revisión promocional y otro tema más relacionado con asuntos más de compliance, business conduct, hospitalidad, etcétera, etcétera, que sí que es verdad que ahí, vamos, yo por lo que observo y también lo he vivido, se está llevando más al área de legal. Yo no soy tan pesimista como no sé, quizá estás teniendo dificultad, pero yo creo que este perfil, al menos a la hora del conocimiento de la promoción, sí que se encuentra, ¿eh? Quizá en compañías, ¿dónde poder buscar? Pues en compañías que tengan muy bien diferenciada las unidades de negocio, ¿no? Que hay los profesionales, los equipos de regulatorio se están orientando como espejo de esas unidades de negocio, con lo cual la persona tiene que tener versatilidad desde el conocimiento de los aspectos regulatorios propiamente dichos y de la promoción, también la revisión del material. Cursos, sí que hay, Iria. Yo sí, encantada de comentártelos si quieres, que al menos así me han venido a la mente un par de ellos. No sé si están, ahora por supuesto estará parado con la situación que tenemos, pero sí que hay al menos 2 iniciativas para formar en este sentido. Y Vale, iría a pues, decirte que estoy pecando de humildad, pero pues nos dedicamos, Geis, a eso, a buscar, a sí, buscar el problema es que profesionales. con las globalizaciones, ya tenemos un proveedor único a nivel mundial Ya. y ya ni siquiera nuestro departamento de recursos humanos a nivel local puede intervenir, que ese es otro tema, la globalización, que bueno, trae muchas cosas buenas y muchas oportunidades para la gente. Además veo que en el chat parece que hay gente jovencita también y entonces la globalización yo creo que da muchas ventajas, pero también en este tipo de cosas con temas de proveedores, pues en el caso concreto mío de Astelas ha sido completamente a la centralización y único proveedor y ya te digo que es a nivel mundial. Sí. Y bueno, pues muy lo he visto, seguro me vas a disculpar, lo he visto tan a huevo que he tenido que... Sí, no me extraña, has hecho bien. Aquí nos tienes. Labor comercial. Venga, muchas gracias. Gracias, Iria. Gracias. Tiene Ana de la Figuera, tiene la mano levantada, si quiere intervenir, le damos paso. Hola, primero, yo como Iria he llegado un poquito tarde porque tenía casos urgentes de la empresa y tal, pero me ha parecido muy interesante lo que estáis hablando. Tengo parte de mi equipo aquí metida. De hecho teníamos otra cosa y nos hemos metido todos en esto, porque me parece interesante que la gente joven pues vea un poco el mundo regulatorio y la cantidad de cosas que se pueden hacer dentro de él, ¿no? Me imagino me conocéis, yo llevo muchos años en esto y quería un poco decirle también a Sergio y a Iria que, por ejemplo, yo creo que todo el tema de las funciones de regulatorias depende también de cada empresa, de cómo esté organizada la empresa. Y yo he trabajado en bastantes, pero en la última en la que estoy trabajando, que es Bausch + Lomb, que ya llevo aquí bastantes años, pues tengo un equipo súper multidisciplinar. Es decir, nosotros damos apoyo no solamente a farma, sino a productos sanitarios, a complementos alimenticios, a cosmético. Y no solo desde el ámbito de regulatorio, sino también llevamos dirección técnica, farmacovigilancia, calidad, o sea que llevamos todo, ¿no? Y entonces, pues la verdad que la gente
yo creo que aprende mucho, y porque no solamente, yo tengo un poquito organizado el departamento de forma que la gente ve medical device, pues son productos sanitarios, y ve también medicamentos, con lo cual, pues además siempre que uno falta, el otro puede suplir a la otra persona. Y entonces la gente joven sobre todo aprende mucho de muchas cosas, con lo cual es interesante a la hora de dar soporte a mis negocios, como a la hora de, oye, si quieren irse a otro sitio, pues siempre tienen más oportunidad al poder ver más cosas, ¿no? Y por ejemplo también, Iria, estamos en el tema de revisión de materiales. Nosotros llevamos revisión de materiales desde siempre, o sea que también participamos en esto. Y es verdad que la globalización intenta cambiar mucho, pero depende de qué empresas, porque realmente regulatory hoy en día depende de Europa, no depende de, digamos, del negocio local, pero seguimos llevando pues todas estas funciones que os estoy diciendo, ¿no? Con lo cual creo que hay mucho trabajo para poder desarrollarse, y más todavía hoy en día con productos sanitarios, con el nuevo reglamento, etcétera, que aunque lo han pospuesto un año, pero bueno, que las empresas tienen que trabajar mucho y realmente, y además hacer que los productos sanitarios sean, que para mí lo son, sean realmente considerados a nivel legislativo y regulatorio como medicamentos, y llegarán al punto. Todos los que estamos en este campo hemos visto cómo han ido variando los medicamentos en su inicio a productos sanitarios, complementos alimenticios que también cada vez están más regulados, etcétera, etcétera. O sea que quería un poco transmitiros pues cómo lo estamos haciendo nosotros, y realmente regulatory es un mundo que a mí me apasiona. Yo, bueno, llevo regulatory, relaciones institucionales, market access, etcétera, etcétera, y me sigue gustando, ¿no? Al fin y al cabo, como dice Marc, que con Marc he trabajado yo bastante también, es un mundo que es facilitador a los negocios, que a veces pues hay contradicciones y hay controversias, porque al fin y al cabo comercial es comercial y regulatorio es regulatorio, pero que intentamos pues apoyar al negocio lo máximo posible, porque al fin y al cabo pues somos empresa, ¿no? Y somos negociadores, que es lo importante, no somos solamente gente técnica. Por supuesto tenemos que ser técnicos, pero para mí uno de los ámbitos más importantes o de las facetas es ser negociador, es tener parte comercial, tenemos que tener parte comercial. Y esa es mi visión de la función. Y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por compartir. Gracias. Llegamos casi al final. Sergio, ¿tenemos alguna preguntilla más? No sé si... lo que decidáis, Sí, vamos a intentar, aunque sea pues con respuestas cortas, pero que un no pelín se más quede breve. ninguna pregunta pendiente. Venga, mira, Alejandro nos pregunta que hemos mencionado que hay mucho movimiento transversal de regulatoria hacia áreas como calidad o compliance, que si sabéis de un número orientativo de años de experiencia que permita o facilite el movimiento entre estos departamentos u otros. Volvemos a la dificultad del requerir experiencia para la especialización. Es cómo vengas, de dónde vengas y hacia dónde vayas, ¿no? Ya no solamente es la experiencia específica en el área en sí al que te quieres mover, es tu preparación también. Hablar de años, pues es que depende muchísimo de cómo esté organizada la compañía. Yo no me aventuraría a decir, no sé vosotros, Sergio, que veis igual ofertas en este sentido. Mi respuesta sería muy parecida. Es decir, el número de años sería complicado. Yo lo que sí que te diría es, si acabas de cambiar, es decir, si acabas de comenzar tu carrera profesional y has estado pues, un año, 2 años, pasar a otra área va a ser relativamente similar. Si eres un profesional más cualificado, más experimentado, y que imagínate, pues cambiar a una empresa como Bausch + Lomb, que nos acaba de comentar, que dentro del ámbito regulatorio pues, es muy diverso y que pues, asumen dentro de la función pues, muchas responsabilidades diferentes. Pues, entonces, a lo mejor ahí tu perfil digamos que tiene más fácil la entrada si de repente quisieras cambiar de regulatoria a precios directamente o de regulatoria, pues no sé, a compliance. Entonces, sí que te diría que no es una cuestión tanto del número de años que necesitas que pase, sino muchas veces las necesidades de la empresa y cómo lo marcan ellos.
Yo creo que no os pongáis, me encanta que haya un montón de gente joven y que preguntéis, ¿no? Hay otra en privado que quería comentar también. No os pongáis límites, no os pongáis meta, o sea, yo creo que todo al final bueno, pues se puede conseguir. Es verdad que porque yo desde el otro lado de la casa, pues al final tú cuando diseñas un perfil de la persona que tú quieres, evidentemente vas a poner un número de máximos, ¿no? Pero luego, Sergio, aquí lo veis todos los días, ¿no? A la hora de ver los candidatos, pues igual al final te inclinas por uno que tiene menor experiencia, pero tiene otro tipo de habilidades o de fortalezas, ¿no? Jonah, para intentar respetar los tiempos, si te parece bien, trasládanos todas las preguntas pendientes, en vez de una a una, y intentamos contestarlas todas. Perfecto. Solo quedan dos. Una que acaba de entrar es, ¿qué recomendaríais para prepararse para un cambio de empresa cuando llevas más de 10 años? Y la otra, dos preguntas en una. ¿Qué esperáis del futuro de esta posición tras esta situación que está por venir, tras el COVID se refiere? Y la segunda, la especialización dentro del mundo de Regulatory Affairs. Estoy viendo que tras año y medio de experiencia en Regulatory Affairs farmacéutico, puede cerrar las puertas a otras oportunidades, por ejemplo, medical devices, o dentro de pharma, operaciones, revisión, materiales promocionales, revisión de textos, CMC. ¿Cómo especializarse dentro de regulatory? Y comenta que por suerte en su experiencia ha podido tocar casi todo, pero tiene bastantes compañeros que tienen un gran gap en este ámbito. Y No con esto sé ya si he acabamos. acertado, Jonah, pidiéndote que juntaras las dos Nos hemos preguntas. pasado, ¿no? Bueno, a ver si somos capaces de responder a todas. Entonces, yo creo que intentando ser lo más concreto posible, yo creo que esta situación tan pues, difícil y dramática que está pues, ocasionando pues, el COVID-19, pues también está pues, generando una gran pues, sensibilidad respecto a la importancia de las industrias sanitarias. Es decir, yo creo que el ámbito asistencial y la industria sanitaria, las industrias farmacéuticas van a salir pues, beneficiadas. Confío que haya una mayor investigación y que el resultado de esa mayor investigación, pues los departamentos de regulatory sean cada día más importantes. Eso por un lado. Luego, pues respecto a cómo pues, abordar pues, un cambio profesional con una trayectoria de más de 10 años, yo creo que hace falta un ejercicio de reflexión pues, muy importante, pues, poner pues, negro sobre blanco cuál ha sido tu trayectoria, qué decisiones has tomado tú, qué decisiones te ha llevado pues, un poco pues, la inercia de las organizaciones, si estás disfrutando, de qué manera, qué luego te gustaría hacer, cuáles son las competencias más valoradas, una vez que ya tienes identificado dónde te gustaría trabajar, pues qué se pide en esta posición, qué competencias son las más importantes y trabajar pues, en la empresa actual en el desarrollo de estas competencias e intentar acercarte a esas funciones, incluso en un momento dado, pues ofreciéndote voluntaria a otras áreas similares en las que en un futuro te gustaría trabajar. Entonces, pasar de 0 a 100 es muy complicado. Yo creo que muchas veces en las organizaciones pues, te puedes ir acercando poco a poco a otra función, pues participar, hay muchísimos trabajos en equipo, proyectos multidisciplinares, entonces pues ser pues la avanzadilla yo creo que es una buena oportunidad. Y me parece que había una primera parte, Jonah, de la segunda pregunta, que no sé si... Sí, era la especialización, Vale. que él tenía especialidad, o sea, esta persona tenía conocimiento en varias áreas, pero que la hiperespecialización en un área concreta en regulatorio, pues lógicamente si al final estás todo el día haciendo variaciones, pues no sabes más que hacer variaciones o no sabes más que hacer eso. Evidentemente, sí, esto es un hándicap. Es verdad que a veces nos vamos como a las grandes compañías, grandes equipos, porque pensamos, bueno, tienen otras ventajas y nos van a dar más. Muchas veces las compañías de un tamaño más reducido son las que nos dan más posibilidades de juego. Y yo a estas personas les diría que levantaran la mano, como dice Sergio, quiero hacer, quiero estar y quiero aprender, ¿no? No quedarse ahí, bueno, esto es lo único que sé hacer. Evidentemente, este debate además lo tuvimos Sergio y yo una vez, el tema de la hiperespecialización, si es bueno o mala, depende del caso. Para mí, cuanto más
puedas conocer dentro de tu carrera mejor, porque vas a saber lo que te gusta, lo que no te gusta y bueno, tu perfil va a crecer. Hay una persona en privado que pregunta que con un año de experiencia de técnico en producción, si es fácil pasar a regulatory de nuevo y que si hay máster. Sí hay másters en industria farmacéutica y en regulatorio específicos y por supuesto que se puede pasar. Estás empezando la carrera con un año. Eso sí, yo creo que el plan de carrera no hay que diseñarlo porque ya no hay una carrera lineal, ya esto es, bueno, y el COVID no sabemos lo que nos va a dejar, pero sí es verdad planificar, no aguantar a que ese año sea mucho mayor y de nuevo nos encasillemos en un área que luego es mucho más difícil salir. Muchísimas gracias. La verdad es que pues, confío que os haya resultado de mucho interés. No hablo por Mar, pero hemos disfrutado, yo por lo menos he disfrutado mucho pues, compartiendo las conclusiones del informe con vosotros. Pues ha sido una auténtica pasada, si me permitís la expresión, pues poder compartir pues, estas impresiones con profesionales tanto pues, jóvenes como senior. Recordar que esta sesión ha sido grabada, por lo cual pues, estará pues, a vuestra disposición, tanto el informe como la sesión. Nuestra idea es en las próximas semanas pues, seguir haciendo pues, desde Hays webinars de otras funciones. Estamos trabajando en una del ámbito de acceso al mercado, que confío que también os pueda resultar más interesante, bueno, que os resulte interesante, y por favor, pues estar ahí pues, pendiente, os lo agradecemos. Muchas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Adiós, Un abrazo. Hasta luego, gracias.